me habló profundamente. Hay una escritora que pudo colocar en un libro la historia de lo que ella pudo vivir. Y encontré en esa escritora una frase que me gustó, que yo la quiero compartir con usted para darle inicio a lo que quiero hablar en esta noche. Y se llama de Corrie ten Boom. Ella escribió un libro que se llama El refugio secreto. Ella fue enviada a un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial por estar escondiendo judíos en su casa. Y ella escribió en ese libro una frase que llamó la atención del pastor. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Se lo voy a repetir. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. ¿Qué haces cuando tu vida llega a lo más profundo de la desesperación? Es la pregunta que yo tengo para usted en esta noche. Y no estoy hablando cuando de pronto usted está en desesperanza porque le falta algo. Le voy a hablar de las profundidades cuando estamos en el pecado. Que a veces tocamos lo más profundo, pero no hacemos nada para salir de allí. Y voy a tocar ese tema en esta noche, porque así como la escritora vivió su experiencia y de ella pudo haber dicho, no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Yo no sé cómo esté su vida en esta noche. ¿Cómo está su relación con Dios? Porque a veces las apariencias engañan. A veces no sabemos su alma si está tocando ya lo más profundo del abismo en el cual usted se encuentra, a causa del pecado. Porque la verdad es que abrigamos pecado y lo guardamos allí, y eso lo único que hace es alejarnos de Dios. Voy a tomar un texto que es el Salmo 130, el versículo del 1. Voy a leer todo el Salmo. Hoy voy primero por aquí, por este lado, y después tomaremos la cena del Señor. Voy a agilizar para que nos dé tiempo un poquito para tomar la cena como debe ser. Salmo 130. Cuando lo tenga, me da un amén y se coloca sobre sus pies, por favor. Salmo 130. Voy a leer los 8, pero voy a tomar solamente los 4 primeros versículos. Dice, de lo profundo, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti. Primeramente te damos gracias porque ha sido tu misericordia la que nos ha sostenido, tu amor nos ha guardado y tu inmenso poder, Señor, siempre ha estado con nosotros. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, quien nos guíe, Señor, a toda verdad.
Te lo ruego en el nombre de Jesús y te damos gracias. Y el pueblo dice, amén. Clamé desde la profundidad, le he puesto como título a este mensaje. Clamé desde la profundidad. Y hay algo interesante, y es que la desesperación nos hace sentir aislados y lejos de Dios. La desesperación nos hace sentir aislados y lejos de Dios. Y el salmista empieza a decir desde lo profundo y hace una alusión a las aguas profundas de tristeza que agobaban a este salmista. Y usted se da cuenta allí y mira ese texto allí y da como tristeza ver a una persona en desesperanza, pero una desesperanza a causa del pecado, que no sabe qué hacer o cómo hacer para salir de esa profundidad. Y las profundidades aquí representan el momento en que tocas fondo y te das cuenta de que no puedes solucionarlo por tu propia cuenta. Porque él habla de Jehová, habla de que se encuentra en una situación, habla de que se encuentra en lo más profundo de una situación en la que él está viviendo. ¿Y qué fue lo que hizo que el salmista tocara fondo y clamara al Señor pidiendo misericordia? Dice que todo tiene que ver con el pecado y la culpa del pecado. El salmista no tiene otra cosa sino que examinarse y ver que está en angustia. Y está en angustia por la culpa, por el dolor que siente de haber pecado contra Dios. Pero uno mira al creyente hoy en día que peca con Dios o pecas contra Dios, pero no se inmuta, vive como si no fuera con Él. Su vida es igual, no tiene sentido. Y entonces uno se pregunta, ¿ese creyente tiene el Espíritu Santo? Porque parece ser de que el Espíritu Santo no le redarguye. Porque cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra en la vida del creyente, te debe llevar a una desesperación de tal manera que tú confieses el pecado que te está ahogando. El salmista lo mira así. El pecado lo está ahogando en las profundidades de la oscuridad del dolor que siente haberle fallado a Dios. Sabía que no podía permanecer en la profundidad de la desesperación por mucho tiempo, porque seguramente sería destruido a causa de ese dolor o de esa desesperación. Y su condición no podía depender de consejeros, amigos y hasta familia, porque generalmente cuando nosotros pecamos contra Dios, queremos buscar consejeros para que nos ayuden, psicólogos para que nos ayuden. Él aquí no está buscando ningún tipo de psicólogo. Simplemente quiere expresar lo que siente, pero se lo quiere expresar al mismo Dios, para que sea Él quien le quite ese dolor que hay en su corazón. Su única esperanza es la oración, y él toma desde las profundidades y empieza a orarle a Dios. Qué interesante. Porque cuando tú no sabes qué hacer, Dios te dice, ora, búscame, toca, pídeme y hallarás. Y este salmista nos está enseñando a nosotros hoy que en medio de su desesperación lo primero que él hace es orar a Dios. Y cuando estás en lo más profundo necesitas orar más que nunca. Mire lo que dice el versículo 3, dice, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Para muchos creyentes, hundirse hasta el fondo significa el final. Los que sufren la angustia y desdicha de sus propios pecados pueden clamar a Dios
con la seguridad de que Dios lo perdonará, sanará y devolverá la comunión consigo mismo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Clame a Dios. Usted no tiene que venir donde el pastor a confesar su pecado. Usted tiene al pastor de pastores dispuesto a escucharle en cualquier momento que usted decida ir a buscarlo. Confiésele su pecado a él. Y salga de esa angustia, salga de ese dolor si es que verdaderamente lo está sintiendo. Porque hay gente que no siente el dolor por el pecado o por haberle fallado a Dios. El salmista está diciendo de las profundidades, oh Dios. Se sentía angustiado por causa del pecado. Entonces esto llama mucho la atención, porque hablamos de clamar a Dios desde lo más profundo y cuando se trata de pecado realmente estamos en una situación muy difícil. De hecho, esta es la mayor de todas las dificultades. Dice un escritor que también miraba, dice, no hay mayor profundidad para nosotros que cuando Dios revela su santidad al tratar con nuestro pecado. No hay mayor profundidad, dice este escritor, para nosotros que cuando Dios revela su santidad al tratar nuestro pecado. Y yo me imagino que cuando Moisés quiso acercarse a Dios y el Señor le dice, espérate, quítate la sandalia, porque el lugar que tú estás pisando santo es. Yo me imagino que al momento de eso, Moisés tuvo que haberse sentido mal. Ver la santidad de Dios y él cómo se encontraba. También en Isaías, cuando el Señor va y se presenta con Isaías, Isaías no quería levantar su rostro. A causa de la santidad de Dios y ver la condición de él mismo. Ay de mí, decía ¿cómo es que se llama? El profeta. Entonces, mis amados, la reflexión en esta noche que nos acercamos a la mesa es cómo está tu vida con Dios. Porque todos le fallamos a Dios. No hay uno que no haya pecado, dice la Escritura. Todos le fallamos a Dios en alguna manera. El problema es que tú te quedes guardado con ese pecado y no se lo confieses a Dios. Y estás esperando llegar de pronto a la desesperación por causa de que quieres orar y no puedes, porque el enemigo es astuto y siempre que nos ve en esa vergüenza es acusador y no nos deja salir de la condición en la cual nos encontramos a causa del pecado. Pero ¿cómo quebrantamos eso? ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo se rompe esa línea? Confesando a Dios, confesando nuestro pecado. Y Él nos libertará de la culpa, del dolor que nosotros sentimos a causa de eso. La verdad es que ninguno de nosotros puede presentarse ante Dios en pecado. Y si necesitamos ser como el recaudador de impuestos de la parábola de Jesús, sobre el recaudador de impuestos y el fariseo. Dice en el libro de Lucas, capítulo 18, 13, dice, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Este hombre, si quiere lo podemos leer, está en Lucas capítulo 18. Este hombre ve su condición y ni siquiera quiere levantar su rostro para mirar a Dios por su condición en la cual él se encontraba. Lucas 18, 13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Mire la condición de un dolor genuino a causa del pecado. Este recaudador de impuestos ni siquiera quería levantar su rostro delante de Dios a causa de lo que él se sentía. Pero uno hace una comparación de cómo oró el recaudador de impuestos
seguramente con cualquiera de nuestras oraciones, cuando estamos sometidos o sumergidos en una profundidad del pecado. No nos da ni vergüenza que nos presentamos delante de Dios, ni siquiera le pedimos perdón. Sino que le llegamos enseguida todas nuestras necesidades, y la necesidad más premiante que tiene cualquier ser humano delante de Dios es primeramente su relación con Él. Su condición con Él. Para hallar misericordia. Porque allá el libro de los Salmos 130 que estamos leyendo, el salmista está pidiendo misericordia. Ten misericordia. Y nosotros obviamos ese paso. Habiendo caído, no tomamos la decisión en nuestra oración si es que verdaderamente oramos, porque a veces la misma culpa no nos deja orar. Pero si por lo menos sale de nuestros labios un tipo de oración, lo primero que debía arrancar nuestra oración es: perdóname porque te he fallado. Este recaudador de impuestos ni siquiera quiso entrar al templo. Dice que se quedó afuera. Y estando afuera, no quería levantar sus ojos. Ni se daba golpe en el pecho. Sino que simplemente el hombre sabía que había un dolor inmenso, se pega en el pecho a causa del dolor que él siente por la situación que le ha fallado a Dios. Pero aquí dice, en el Salmo 130, dice algo que me llamó la atención. Dice la palabra allí: si mirares a los pecados, si mirares, si Dios llevara en cuenta todos tus pecados, el salmista está diciendo: si llevares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y esto está hablando del amor y de la misericordia de Dios. Porque si Él mirara cada pecado que nosotros cometemos en el día, no podríamos estar delante de Él. Eso es lo que está tratando de decir el salmista. Hay tantos pecados en mí, Señor, que ¿quién podría mantenerse delante de ti? Pero eso nos muestra el amor y la misericordia de Dios, que no nos tiene en cuenta todos los pecados que nosotros cometemos, sino que está esperando que nosotros llegamos al arrepentimiento y le confesemos nuestro pecado. Deberíamos sentir dolor por fallarle a Dios. Y no podemos ignorar esta parte, porque esto es fundamental en la vida nuestra. No podemos seguir tratando a un Dios santo con todas nuestras manchas que hay delante de nosotros. El salmista también podía decir: ¿quién subirá al monte? Los limpios de corazón, los que no han levantado el salmista David, quien pecó contra el Señor no una, sino varias veces. En un solo pecado que el salmista David cometió más pecado aún que el mismo Saúl.
Una vez me puse a mirar todos los pecados que cometió David con el solo hecho. 9 de los mandamientos, de los 20 mandamientos, 9, 10. 10 le falló a Dios. Pero el Señor no le tuvo en cuenta todos esos pecados. Pero sí tuvo en cuenta que se arrepintiera y que se volviera de todo su corazón a Él. La pregunta es, si Dios no llevara en cuenta todos sus pecados, ¿podrías tú subsistir delante de Él? Una gran pregunta. La Biblia nos dice que un solo pecado es suficiente para impedirte entrar al cielo. Uno solo. Entonces esto nos habla de la misericordia y del amor de Dios. Yo quiero que usted esta noche se examine y que le pida al Espíritu Santo que examine su corazón, como una vez se lo dijo el salmista David. Examíname, oh Dios, mi corazón. ¿Qué pasaría si Dios llevara en cuenta a todos ellos? Ningún ser humano puede someterse o justificarse por sí mismo. Hay gente que es experta en justificarse a sí mismo. Yo no soy malo. Yo no le hago daño a nadie. Eso es autojustificarse a sí mismo. Usted le habla a alguien de salvación y yo no me meto con nadie. Yo no fumo, yo no pego, yo no esto, yo no lo otro. Y empiezan a autojustificarse, ellos sí. Y el único que nos puede autojustificar es Cristo. El perdón divino es un acto de misericordia de Dios que borra el registro del pecado que pesa sobre nosotros. Salmo 103, versículo del 8 a 12 dice, y está nuevamente el salmista, Salmo 103, versículo del 8 al 12 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire la misericordia de Dios. Él es lento, Él es misericordioso. Pero un día Dios habrá juicio. A veces abusamos de la misericordia de Dios. Es que Dios es bueno. Y en su nobleza y en su amor Dios no va a hacer nada. Mis amados, podíamos mirar al pueblo de Israel. No, pastor, es que ahora estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, pero no para que tú juegues con la sangre del Cordero. No para que sigas flagelando el cuerpo del Señor. Pero también en el libro de Romanos encontramos que Él es lento también para su ira. Eso nos habla de un juicio. Eso nos habla de un día que el Señor también se va a cansar de ver cómo nosotros jugamos con la sangre del Cordero. Es triste
pero ya en nosotros no hay ni siquiera el redarguir del pecado. Pecamos y seguimos jugando con el pecado, pero no nos alejamos de él. Y el Señor está esperando por lo menos que tomemos la decisión de alejarnos de eso que estamos haciendo mal, que no le agrada a Dios. El perdón es el primero y más importante don que pueda recibirse de Dios. Mediante él los creyentes son restaurados a la gracia de Dios y redimidos de la destrucción. Y cuando depositas tu fe en Cristo, Dios decide no recordar tus pecados y no te castigará por ellos. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, le escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Ahí tenemos a nuestro intercesor. Ahí tenemos a nuestro abogado que se encuentra a la diestra del Padre, clamando por cada uno de nosotros. Pero Él está esperando que nosotros nos volvamos a Él y nos arrepentamos de todos nuestros pecados. Si estás en Cristo, Jesús es tu abogado. No es un fiscal, es tu defensor. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no te está juzgando delante de Dios. Él te está defendiendo. Pero para que te defienda, primeramente tienes que volverte nuevamente a Él. Desde la profundidad sale una pregunta: ¿cómo podré librarme? Le estoy hablando de pronto a la gente que está aquí, la que nos está viendo y escuchando, que de pronto sin sentirse se siente ahogado, se siente en la profundidad. ¿Qué hacer para librarme de eso? Bien, voy a poner otro ejemplo porque el salmista lo hizo así. Pero también hay un ejemplo de cómo salir de las profundidades cuando estamos ahogados en nuestro desespero por causa del pecado. Y es la vida de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 2. Dice Jonás capítulo 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste ¿a dónde? A lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente y todas sus ondas, y sus olas pasaron sobre mí. ¿Dónde estaba Jonás? En la profundidad. ¿Por qué estaba Jonás en la profundidad? Porque estaba luchando con su desobediencia. La desobediencia lo llevó ¿a dónde? A la profundidad. Su pecado, ser desobediente. Pero me llama la atención, quien que lo lleva allá es Dios. Porque hay muchas veces que Dios va a permitir que tú toques la profundidad para que te vuelvas ahí. Estoy seguro que si Él no entra a la profundidad del mar, nunca se hubiese arrepentido y nunca hubiese regresado a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Entonces el Señor lo lleva a una profundidad. Pero me interesa para que usted sepa lo que uno debe de hacer cuando uno está en lo más profundo del dolor, de la desesperanza por causa del pecado. Orar. Orar. No hay otra. Allá el salmista también está orando y aquí Jonás también está orando. Por causa de estar en ¿dónde? En lo más profundo del dolor por causa del pecado. Cuando Jonás llamó a sus problemas, tus ondas y tus olas, él estaba refiriéndose al Señor. ¿Por qué permitió esto que le sucediera a él? ¿Por qué lo envió a lo profundo? Él quería detener a su siervo de huir de su voluntad. Él quería que Jonás siguiera su plan para que fuera bendecido. En resumen, Dios llevó a Jonás a la profundidad para restaurarlo.
Si no permite Dios llevarlo allá, Jonás no hubiese sido restaurado. A veces estamos ahogados, clame a Dios. Vuélvase a Dios. Si está luchando con el pecado, ore. Porque todos tenemos luchas. Todos los días todos luchamos contra el pecado. Porque este mundo está inundado de pecado. El príncipe de este mundo es Satanás. Y lo único que él quiere es destruir el pueblo de Dios, a su iglesia, al creyente. Y nos enricona de tal manera que nos quiere llevar destruido acá por el pecado. El pastor Danois, la semana pasada, él estaba hablando que la única manera para destruir al pueblo de Dios que encontró el vidente fue que el pueblo de Dios pecara contra Dios, que era una de las maneras de destruirlos a ellos. Y ahí se colocaron las mujeres cananeas para traer idolatría y destrucción en el pueblo de Israel. El pecado siempre será una de las cosas que nos aparte de Dios. Yo no vine a señalarte ni a condenarte, vine a que tuvieses una reflexión sobre lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. La invitación para esta noche: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia y hallaremos oportuno socorro. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia en esta noche y se nos instruye a dirigirnos a Dios en oración como a nuestro Padre, porque no hay pozo más profundo que el amor de Dios sea más profundo. Amén. Incline su rostro allí, por favor.